Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de Cristo. Por las bendiciones del Señor estamos en este lugar una vez más, listos para transmitir un tiempo de su palabra, un tiempo en el que estaremos ocupados también haciendo la voluntad de Dios y deseando que usted allá en casa también esté conectado, hermano, hermana, para poder juntos crecer en el conocimiento de Dios, ser edificados por el Señor a través de su palabra y deseosos con todo nuestro corazón, hermanos, compartir con ustedes las Sagradas Escrituras y ahí meditar juntamente con la iglesia lo que Dios está hablando a su pueblo en estos últimos tiempos. Hermanos, los tiempos que nos ha tocado vivir es de criticidad, es difícil, la situación cada vez más se vuelve abrumante, pero hermanos amados, tengamos confianza en el Señor. Yo sé que nuestro Dios nos va a estar fortaleciendo en cada paso, en cada tiempo que transcurra. Su mano poderosa de nuestro Dios estará glorificándose en su iglesia y en los ministerios también, convencido de todo eso, hermanos. Hermanos amados, la palabra para esta noche está en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 11 hasta el 13. Ahí usted puede llevar la hilación en su Biblia y juntos disfrutar de este manjar bíblico, de esta palabra de Dios, disfrutar juntos de las cosas que Dios tiene preparado ya para nosotros. El tema es el Dios que cuida nuestro camino. Hermanos amados, ¿usted está seguro que Dios guía su camino? ¿Está seguro que Él es la fuente de su dirección? Quisiéramos echar un vistazo en estas líneas de la Santa Escritura, en estos textos maravillosos de la palabra de Dios, en el que el Señor, inspirando al apóstol Pablo para comunicar un mensaje a la iglesia allá en Tesalónica. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo por los años, en el primer siglo, fue escrita en los años 50 o 51 después de Cristo. Tesalónica era una ciudad muy grande, muy numerosa en aquellos entonces, muy importante, una provincia que pertenecía a Macedonia, la provincia romana, en el que el Evangelio, cuando llega a los tesalonicenses, llegó con un impacto poderoso, con un impacto en el que la gente creía, recibía a Cristo y veía también el poder de Dios a través del Espíritu Santo, como lo diría en el capítulo 1 el apóstol Pablo. Pero también por otra dirección el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque sufrió mucha hostilidad por parte de la comunidad de judíos que estaban asentados en estas ciudades y que no dejaban con tranquilidad que el Evangelio se predique, se esparza a todos los habitantes a quienes Dios quería salvarlos. La incitación, la persecución, los problemas siempre le seguían al apóstol Pablo. Por eso es que él tuvo que salir de Tesalónica a Berea. Hechos capítulo 17 lo dice, ¿no? Cuando él llega ahí y funda la iglesia, y la iglesia se queda pues como una iglesia nueva, una iglesia recién convertida a Cristo. No estuvo mucho tiempo el apóstol, por eso es que más adelante envía a Timoteo. En este capítulo 3 nos dice que él envía a Timoteo para informarse cómo está la fe o su trabajo de él había sido en vano. Pero cuando él recibe el informe de Timoteo, hermanos amados, le conforta su corazón del apóstol, porque ve que su esfuerzo, su predicación, el mensaje que había llevado estaba
teniendo esos frutos, esos resultados que a continuación desarrollaremos. Si Dios guía nuestro camino, quisiera considerar 3 cosas aquí en este pasaje. Número 1, hermanos amados, si verdaderamente Dios guía nuestro camino, debemos tener en cuenta siempre a Dios. El apóstol en el versículo 11 dice lo siguiente: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él estaba orando a Dios, pidiéndolo al Padre eterno y diciéndole que le permita y que le brinde una oportunidad de regresar y volver y confortar los corazones de la iglesia ya en Tesalónica e ir añadiendo más de la presencia del Señor en los corazones de aquellos hermanos que en su segundo viaje misionero aceptaron a Jesucristo y que ahí se plantó una nueva iglesia y que la iglesia estaba pues yendo adelante en los conocimientos que Él les había inculcado hasta ese entonces, ¿no? Todas las instrucciones que les había dado el tiempo que había permanecido con ellos. Entonces Pablo no está considerándose a sí mismo como el apóstol a los gentiles y tomando una decisión propia, sino él está diciendo que Dios, el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, guíe nuestro camino hacia un encuentro, hacia una vez más volver a verlos a los hermanos por la añoranza que tenían en sus corazones y por el deseo que tenía que transmitir el Evangelio a la iglesia, para que la iglesia se consolide, para que la iglesia pueda afirmarse más y más en lo que ha creído de antemano. Entonces miramos, hermanos amados, ahí a un hombre dependiendo de Dios. Vemos ahí a un hombre que le está diciendo a Dios: Señor, dame esa oportunidad, pero guíanos, guíame tú, Señor. Si tú me guías, las cosas irán bien, pero si no nos guías, Señor, no sabemos qué hacer. Entonces hay que plantearnos lo siguiente, hermanos amados: ¿consideramos siempre a Dios en las decisiones que tomamos? ¿Tomamos en cuenta siempre a Dios en todo? ¿Podemos nosotros, hermanos amados, con autoridad moral decir delante de Dios que lo que decimos es verdad? ¿O cuáles serán nuestras respuestas frente a esto? Tener presente a Dios, hermanos amados, es cuestión de prudencia, es cuestión de gente temerosa, de gente que tiene a Dios en prioridad en su vida. ¿Es Dios nuestra prioridad para considerarlo siempre en todo mi desenvolvimiento? ¿O siempre hago las cosas a mi manera, creyendo que yo tengo la decisión, creyendo que yo tengo la mejor sabiduría, creyendo que usted tiene la última? No es correcto ese modo de proceder. Cuando usted se levanta, considera a Dios. Cuando usted hace esas cosas de su vida cotidiana, ¿está allí Dios considerado en su mente, en su corazón? Si no está pasando, tenemos que aprender este principio, porque esto es lo que nos hace estar cerca de Dios, porque esto es lo que nos hace vidas que están dependiendo de Dios, que no están viviendo por su propia cuenta, que no estamos haciendo nuestro propio camino, no estamos haciendo nuestra propia vida, sino que estamos diciéndolo a Dios: Señor, guía mi camino. Y cuando Dios guía nuestro camino, hermanos, las cosas, la vida misma
tiene orientación divina, tiene respaldo y aprobación divina. Su vida tiene respaldo de Dios, su vida es aprobada por el Señor. Todas estas cláusulas, hermanos amados, y preguntas, tenemos que responder a personal cada quien. Porque si usted no considera a Dios en la toma de decisiones, usted tiene un problema allí que solucionar. Y un problema que solucionar con Dios y consigo mismo, porque no está dejando que su fuente de guía para la vida sea Dios, sino que usted está tomando el control. Dejemos de vivir así, amada iglesia. Dejemos de andar de esa forma. Esa forma no le agrada a Dios porque hace que nosotros mismos seamos dueños de la vida. Y usted y yo sabemos que los dueños de la vida no somos nosotros, sino nuestro Creador. Y Él nos está dando las oportunidades de la vida para poder considerarlo en todo aspecto de nuestra existencia. El apóstol Pablo, un hombre de tanta unción, le está diciendo a los tesalonicenses: el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Amado hermano, necesitamos que Dios guíe nuestro camino. Necesitamos que Dios dirija nuestros pasos. Cada paso que nosotros damos debe ser guiado por el Señor. Debe ser, hermanos amados, consultado con Dios. Aprendamos a depender de Dios, porque cuando dependemos de Dios, allí es cuando Dios bendice la vida, bendice la familia, bendice a nuestras autoridades, bendice la nación, porque el mundo se ha olvidado de Dios, no está considerando a Dios, no estamos considerándolo aquel que nos sostiene, aquel que da la vida al ser humano, aquel que está extendiendo su gracia, su misericordia a todas las personas, deseando el regreso hacia su voluntad, deseando que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y que nosotros podamos ser pues aquellas personas que estamos dispuestos para servirlo al Señor. Hermano, hermana, si nuestras respuestas no son porque nos damos cuenta que nosotros somos los que tomamos la decisión antes de consultarlo a Dios, no es la manera correcta de poder vivir en esta tierra. Consultar a Dios significa, hermano amado, que usted y yo somos personas humildes, que usted y yo reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, que usted y yo reconocemos que nuestra vida depende de Él, que no está en nuestra facultad, que no es mi facultad, que yo no vivo porque quiero yo vivir, sino que yo vivo porque Dios me da la vida, y que vivimos para Él y que vivimos para su gloria. En segundo lugar, mis queridos hermanos, en segundo lugar, si Dios guía nuestro camino, tenemos que crecer, abundar en amor. El versículo 12 de esta palabra es muy interesante, donde nos dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hay tres verbos que debemos considerar en este versículo 12: crecer, abundar y amar. Tenemos que crecer y abundar en amor. Y eso es un desafío, hermanos amados, para nosotros. La palabra amor en este pasaje bíblico es ágape, no es filios, es ágape, un amor sin condición, sin esperar nada a cambio de los demás.
Hermanos amados, el amor solo se ve en acción. Un amor, hermanos amados, en el que activa nuestra vida para buscar el bienestar del otro. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Un amor que no está esperando lo mismo que yo hago, que no está esperando que me sirvan si yo serví, si yo ayudé, porque ese amor ágape es ese amor que no espera nada a cambio, sino que ve una necesidad en alguien y lo ayuda y coopera con él o con ella, que está pensando en el bienestar de los demás, que no solamente mira su propio interés, sino que mira el interés de su prójimo, mira el interés de su familia, mira el interés de sus hijos, mira el interés de sus padres, de sus hermanos, de la iglesia. Allí podemos nosotros decir que verdaderamente nos amamos unos a otros. Hermanos amados, y para ello necesitamos primero nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Si usted no crece espiritualmente, es imposible que ame o que desee el bienestar de los demás. Es imposible que usted se involucre en el bienestar de los demás, buscando el bienestar del otro. Usted siempre mirará su propia necesidad y usted siempre será el centro de su atracción, el centro de su interés, el centro de sus motivaciones. Entonces no está creciendo en amor, ni mucho menos abundando en amor, porque hay una precariedad, hay una escasez allí en usted. Usted tiene que ver cuánto está creciendo en amor, usted tiene que analizar cuánto está usted abundando en amor, porque el abundar y el crecer en amor es activarse, es accionar, es estar allí presente. Son acciones y no solamente palabras. Entonces tenemos que ir mirando y deslindando nuestra idea y soltándonos del egoísmo, de la egolatría, y empezar a mirar hoy, por ejemplo, en esta pandemia que está llenando de escasez, llenando de temor, de miedo, llenando, hermanos amados, de precariedad, de pobreza, mirando a quién podemos ayudar según nuestra posibilidad, según lo que nosotros tengamos. Si usted tiene poco, aprendamos a compartir, aprendamos a ser solidarios, aprendamos a ser justos, y de esa manera desarrollaremos nosotros el amor de Dios en nuestros corazones, sabiendo, mi hermano amado, que Cristo lo dio todo por nosotros y que el Padre nos dio a Jesucristo porque nos amaba de tal manera. Es un amor en acción, no es un amor simplemente de frases. Es un amor que se hace presente para salvar al pecador. Es un amor que se hace presente para ayudarlo al necesitado. Es un amor que se hace presente para tener misericordia del enfermo, de aquel que está allí aislado, de aquel que está allí a grande temperatura de fiebre, a lo mejor pensando que va a morir. Usted y yo tenemos que ser personas que somos dadas por Dios para poder añadir o acotar nuestro granito de arena ahí con la presencia de Dios, según la posibilidad, según la bendición que nos ha dado, expresando que nosotros hemos crecido, estamos abundando en amor. Tiene que rebosar la presencia de Dios, tiene que llenar el Espíritu Santo nuestros corazones, según Romanos 5:8. Si nuestro corazón no rebosa, no se llena del Espíritu Santo, es imposible que abundemos en amor, mis queridos hermanos. Hay que despejar de nuestra mente toda filosofía, hermano amado, personal, y adquirir un pensamiento bíblico cristiano, un pensamiento, hermano amado, de solidaridad,
bendito sea el nombre del Señor, hermanos, entonces estaremos entendiendo que a nosotros también nos interesa el bienestar de los demás. Pero usted puede decir, hermano, ¿eso sucede en la iglesia? Claro que sucede en la iglesia. El apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Ellos habían desarrollado un carácter muy bueno, muy hermoso, hermanos amados. Una vida en la que verdaderamente relucía la presencia de Dios, traslucía que Dios los había cambiado por completo. Era una iglesia nueva, hermanos amados, pero era una iglesia que había recibido, almacenado la palabra de Dios en su vida muy bien, que lo estaban llevando a la práctica, que no solamente lo habían oído, sino que lo estaban traduciendo en la vida diaria, en el cumplimiento de esa fe gloriosa de Dios. Le animo a crecer en el amor de Cristo. Le animo, hermano amado, a poder vivir bajo esa fuente de fe y de esperanza para la iglesia. Tenemos que aprender a renunciar a nuestro propio yo. Jesús en Lucas dijo eso, ¿no? Lucas capítulo 14. Si usted daba más a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a sus hijos, su esposo, su esposa, y aún su propia vida, usted no puede ser discípulo de Cristo. Si usted no renuncia a todo lo que posee, a todo lo que está como prioridad en su vida, no puede ser un discípulo. No nos engañemos, hermanos. Puede ser que esto le parezca a usted duro. Dios siempre ha dicho su verdad como debe ser. Puede ser que a usted le parezca esto un extremo. Eso es porque nosotros no estamos dependiendo de Dios. Eso pasa porque nosotros todavía no comprendemos bien la dimensión del amor de Cristo, del amor de Dios y del amor que debemos tenernos unos para con otros. Jesús no vino a este mundo solamente a mirar al mundo. Jesús vino a dar su vida por el mundo. Jesús no solamente vino a mirar cómo estaba la situación, a inspeccionar. Jesús no fue un turista en esta tierra. Él estuvo presente donde había necesidad. Si había ahí un endemoniado, Él tenía compasión de ese endemoniado porque lo amaba, lo libertaba. Si había un paralítico, lo levantaba. Si había un leproso que le pedía misericordia, Él lo sanaba, Él lo limpiaba. Si había una multitud hambrienta, Él hacía un milagro y le daba de comer. Ese es el amor en acción, el amor que mira el bienestar de los demás. Hoy en esta pandemia tenemos que estar avisorantes. ¿Quién está pasando esa necesidad? Y por quiénes debemos nosotros velar y estar presentes, gloria a Dios, para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Ese es el cristiano que entonces está guiado por Dios. No es solamente un nombre, no es solamente decir yo soy un hijo de Dios, sino que el que es guiado en el camino de Dios expresará entonces a través de su vida, a través de su solidaridad, a través de sus fuerzas, a través de lo que tiene para poder brindar bienestar a otros. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Estas palabras el apóstol Pablo lo tenía muy en claro, porque él veía la necesidad de la iglesia de Tesalónica. Ya les dije, era una iglesia nuevecita, una iglesia tierna, una iglesia que necesitaba todavía asesoramiento, que necesitaba aclarar muchas ideas. Esta primera carta a los tesalonicenses enfoca a Dios esa necesidad de desarrollo, de crecimiento y de abundar
no de nosotros, sino de Dios en el corazón, en la vida misma. Cuando abunda Dios en nuestras vidas son transformadas. Dejamos de ser nosotros los importantes, dejamos de ser nosotros los protagonistas y Él es el protagonista. Aleluya. ¿Es Dios el protagonista de su vida, amado hermano, amado amigo, amado pastor? ¿O es un espectador de su vida? Dejemos que Él sea el protagonista y activémonos en ese amor del Señor para poder ayudar con lo que podamos a gente que verdaderamente necesita ser ayudada. Y nosotros tenemos que ir viendo en esto, desprendernos ahora. Ahora es el tiempo de ver quién ama y quién no ama, hermano. Hoy nos está probando Dios a su iglesia para expresar si verdaderamente amamos con nuestras acciones, si amamos a nuestros hermanos, si nos amamos unos a otros, si amamos la vida de otro, si amamos el bienestar de otro. En tercer lugar, el Dios que guía nuestro camino, si Él guía nuestro camino, tenemos que tener vidas firmes, irreprensibles y santas delante de Dios. Tres cosas indispensables en el versículo 13. Dice la Santa Escritura así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fijémonos en esas notas de la Sagrada Escritura. Para que sean afirmados vuestros corazones. La iglesia estaba recién plantada. Pero cuando una iglesia le cree a Dios, hermano, desde el día que recibe a Cristo, su vida es transformada y su vida se afirma más y más. Su vida crece en el transcurrir del tiempo en la fe que depositó en ese momento o en la persona de Cristo en este caso. Yo le pregunto, mi amada iglesia, mi amado hermano, hermana, ¿cuán fortalecido, cuán afirmado está usted delante de Dios? ¿O todavía usted está dudando de su conversión? ¿O todavía tiene dudas de Dios? ¿O todavía no le cree a Dios como debemos creerlo? Esas cosas entonces no nos ayudan a afirmarnos, porque afirmarnos significa, hermanos amados, estar arraigados, inconmovibles, hermanos santos de Dios, permanentes, firmes en nuestra fe. Firmes en lo que hemos creído, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio, hermano amado, del pánico, en medio de las pestes. La iglesia tiene que demostrar que su corazón está firmado en lo que ha creído. La iglesia de Tesalónica estaba demostrando eso. Porque la iglesia de Tesalónica había pasado tribulación. No les dejaban tranquilos servir a Dios. Por eso en un momento el apóstol Pablo tuvo que salir prontamente. Su ministerio ahí fue poco tiempo, porque los acechadores, los hostigadores estaban ahí buscando la vida del apóstol, y el Señor y la iglesia todavía lo quería con vida a este hombre de Dios, porque era un evangelista donde plantaba iglesias para que el Señor sea glorificado. Dios lo necesita a usted, pero hermano amado, es el tiempo de entender como iglesia que el tiempo tiene que pasar, pero nosotros cada vez más plantados en nuestra fe.
que usted tiene que ser de bendición en su iglesia donde usted es miembro, hermano. Usted ya tiene que dejar de ser un niño espiritual. Tiene que dejar de ser esa persona que por cualquier cosa está buscando pleito, está buscando problema. Tiene que ser ese cristiano que suma, que lleva bendición a esa congregación, que está allí poniendo el hombro. Esas son las vidas afirmadas. Pablo estaba deseando, orando a Dios que los tesalonicenses sean así. Y los tesalonicenses estaban demostrando en sus pocos años de existencia de fe. Ellos estaban nuevos. ¿Cuántos años tiene que pasar más, mi hermano, mi hermana, para que usted verdaderamente se afirme en este camino? ¿O qué es lo que tiene que esperar usted para que usted se afirme demostrando que es un adorador en espíritu y en verdad de Dios? Deje de ser un adorador, hermano amado, un seguidor de lejos, alguien que solamente le mira, alguien que solamente observa. Compenétrese, esté allí presente, diga: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi nombre, aquí está mi vida, aquí estoy yo para servirte. Sea ese cristiano, hermano amado, que Dios guía su camino. Ya no te guíes a ti mismo, hermano. Si tú te guías a ti mismo, estás perdiendo de rumbo, estás perdiendo tu orientación, estás yéndote por otro camino. Vas a tener muchas sorpresas, pero esas sorpresas serán de dolor, de sufrimiento. Deje que el Señor te afirme y afírmate, toma una decisión, determínate. Son vidas arraigadas, bien arraigadas en Cristo, en el Señor, en la vida eterna. No importa que te digan que estás loco, que estás loca. No importa que te digan que eres un fanático, hermano. Demuestra que el Señor está contigo. No te avergüences de Él, no nos avergoncemos de Él, no te canses de Él, porque si tú te cansas, entonces no estás demostrando fortaleza. ¿Dónde queda el texto que sabes de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde queda esa palabra, hermano? Yo te animo en el nombre de Jesús, y que puedas tú sacudirte, salirte de esa tibieza espiritual que a lo mejor te puedas encontrar y decir: mi Dios, verdaderamente tú me amas y aquí está mi vida para servirte. Hoy Dios los está probando. Dice, hermanos amados, para que sean afirmados vuestros corazones. Y eso significa, mi estimada iglesia, que sus corazones, sus vidas están bien clavadas en la presencia de Dios. Mi amado hermano, también significa tener vidas irreprensibles. Gloria al Señor. Vidas irreprensibles significan tener vidas de buen testimonio, ser personas de buen ejemplo, proyectar ante los demás una buena imagen del Cristo que está en mí, que Él sea glorificado por otras personas, que otros puedan decir y glorificar de la fe o del Dios a quien nosotros servimos, que tu luz brille delante de los demás. Que a Dios sea la gloria por medio de tu vida, que está siendo un instrumento de Dios. Que nadie te esté difamando, que nadie esté hablando mal de ti en tu barrio, en tu trabajo, que nadie esté diciendo que tú eres malo, que tú te comportas mal, que tú vives esto, que eres un interesado, que nadie esté diciendo que tus procedimientos son dudosos. Eres irreprensible y solo la sangre de Cristo puede hacernos eso. Solamente el poder del Señor puede transformar nuestras vidas. El pasado ya no nos importe, lo que nos importe es nuestro presente, nuestro hoy, lo que haremos nosotros por el Señor. Aleluya. Nuestro pasado es parte de nuestra historia. A lo mejor es un pasado terrible, negativo. Cuando Dios nos perdona, o cuando Dios nos llama y nos reconciliamos con Él, dejamos
Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida irreprensible es alguien que da buen testimonio de su fe. Eso tenemos que ser nosotros como pueblo de Dios. Y vidas santas, hermano amado, es el deseo del Señor que podamos desarrollar un carácter de santidad. Un carácter, hermanos amados, expresado en nuestro diario vivir, en nuestros comportamientos y conductas, en nuestras palabras y modo de existencia aquí. Esto no es, hermanos amados, ficción. Esto no es un relato para otros. Esto no es, hermanos amados, algo pasajero, sin sentido. Es más, mi querido hermano, la santidad es la manera como identificarnos con el Dios que guía nuestro camino. La santidad es la manera como nosotros estamos siendo aprobados por el Señor. Es la demostración de una vida que ha sido renovada por la presencia de Cristo y que ha sido empoderado por el Espíritu Santo en su ser. Una vida de santidad que expresa desde adentro, una pureza, una vida cambiada, una vida limpia desde adentro, no solamente con expresiones, sino es un corazón sano, un corazón cambiado, limpiado, porque la podredumbre que está en el ser humano, en su moralidad, hermano amado, lo hace denigrante delante de Dios, y solo la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, su palabra, su evangelio, hace que el hombre se renueve cuando vives constantemente en eso. Por eso, hermanos amados, no tenemos que ser cristianos distantes, tenemos que ser cristianos de cerca, cristianos que estamos en el altar, cristianos que buscamos de Dios su presencia, cristianos que estamos ayunando, que estamos orando para que la obra de Dios nos limpie, hermano amado, toda corrupción que en esta vida hayamos adquirido. Mi querido hermano, no te desanimes. Si usted fuera procesado ante un tribunal por ser un cristiano, ¿habría suficiente evidencia, hermanos amados, para declararlo culpable? Quiero que sepa, hermanos amados, algún día vamos a aparecer nosotros ante el tribunal de Cristo y Él va a juzgar todas nuestras obras. Puede ser que esto le parezca a usted aterrador, abrumante, pero es verdad. El Señor va a juzgar, estimados hermanos, nuestro carácter como cristianos. Usted tiene que entender que Él todo lo ve y todo lo sabe. No tienes que ignorarlo ahora. Es un llamado del Señor. Y Él cuando nos juzgue, hermano amado, nuestro carácter como hijos de Dios, como creyentes, Él determinará el premio o el castigo de esa persona. Déjeme decirle, mi hermano, o hacerle la pregunta, ¿qué clase de vida está viviendo usted? Su procedimiento determinará el premio o el castigo. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor tiene muchas cosas gloriosas. Este libro de Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses, su tema central es el arrebatamiento de la iglesia. Dice la última parte, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. La frase en la venida de nuestro Señor Jesucristo es aquí la parusia. Es decir, hermanos amados, se refiere al hecho de que los creyentes van a estar presentes con el Señor Jesús en el mismo momento en que la iglesia sea arrebatada para estar con el Señor allá en la eternidad, en el cielo, o recibirlo al Señor en el aire. La venida de Cristo, hermanos, está cerca. Aunque esta situación, mi amado hermano, gloria al Señor, en la teología de la escatología moderna, hermanos amados, esto ya ha pasado a ser irrelevante, ya no es importante.
Está almacenada ya, hay una tergiversación tanto de esta doctrina, pero el punto de vista del apóstol Pablo era todo lo contrario a lo que pensaban o a lo que piensan los teólogos modernos y posmodernos. Y esa es la teología que debemos tener nosotros, hermanos amados, que Él viene, Él está cerca. El día del Señor está cerca, diría el profeta Isaías. Hermanos amados, día terrible de indignación y de ira para raer a todos los habitantes de la tierra por sus pecados y maldades. Lo que está aconteciendo, hermanos amados, en este mundo, en estos últimos tiempos, es una faceta que, hermano amado, va a cambiar todo. Lo va a cambiar todo, hermanos amados, y la iglesia debe estar preparada. Lo va a cambiar todo este sistema que nos está gobernando, este sistema que se está dando. Y Dios ha permitido todo esto, hermanos amados, para que la iglesia despierte, pero para que miles de almas también puedan despertar de ese sueño espiritual, de esa ceguera espiritual, de la corrupción de sus vidas, porque se estaba dando, hermanos amados, una marea tan terrible de abominación en el mundo, que para Dios eso es repugnante, hermanos. La gente en estos últimos tiempos, como diría el profeta Isaías, la gente está diciendo a lo bueno lo está llamando malo y a lo malo lo está llamando bueno. Que no tienen temor de Dios, irreverentes y profanos a gran escala, mi hermano. Hay de aquellos, hermanos amados, que no quieren escucharlo a Dios. Y espero, mi hermano, que usted al escuchar esta palabra también el día de mañana no se olvide y no vuelva a lo mismo. Tenemos que concentrarnos más, porque si usted y yo no cambiamos, usted no cambia, el Señor lo va a juzgar un día. Y cuando lo juzgue un día, hermano amado, usted no escapará. No olvide, hermanos amados, que somos solo peregrinos en esta tierra. Le hago un llamado donde usted está ahí. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, hágalo. Si usted quiere pedirle al Señor perdón, hágalo. Es el tiempo es oportuno. El día de mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Permítame orar y agradecer a Dios por esta palabra y orar también por un amigo, una persona que está en este momento sufriendo también y está deseoso de poder encontrar el camino de Cristo o encontrar al Salvador. Reconcíliese, hermano, ahí con el Señor, o si no, afírmese para seguir con el Señor siempre. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, esta palabra nos llena nuestro corazón, hace que nuestras vidas sean puestas en evidencia, Señor. Padre Celestial, acércanos a tu iglesia, acerca el corazón desde los niños hasta los ancianos, Padre, porque tu palabra dice que aún el corazón del niño se ha corrompido, hasta los ancianos están declarando sus propias maldades, están, Señor, sacando la evidencia de sus propios pecados. Oh Señor, ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia de todas las personas que vivimos, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tú quieres preparar a un pueblo, pero también quieres que la gente se salve, Señor, que ya no se pierda, que ya no esté yendo a condenación, sino que, Padre Celestial, tenga esperanza en Cristo. Dios Todopoderoso, llega con tu palabra, Señor, allá a esas familias, esos hogares que están sin Dios, Padre. Llega con tu palabra, Señor, y tu luz los ilumine, los acerque a la verdad, que dejen su pecado, que dejen su mala forma de vivir, que dejen de vivir, Señor,
blasfemando en los vicios o en los deleites de la vida y puedan mirar la esperanza que Dios les está dando a través de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, oramos para que la gente se reconcilie contigo, les perdone sus pecados y los salves. Sálvalo, Señor, a este varoncito Buenaventura Hoyos, Padre. Él está en este momento sufriendo, Señor, con este virus, de esta pandemia, Señor, del coronavirus. Padre Celestial, él está aislado, está completamente solo. Ten misericordia, Señor. Él clama por ser salvo. Él clama por ser, Padre Celestial, guiado para que Dios los perdone de todos sus pecados, Señor. Está hoy convencido que necesita ser salvo. Su vida está en riesgo, Señor. Manda a alguien, Padre, que pueda guiarlo a los caminos de la vida eterna, Cristo, y pueda ser bautizado. Padre Santo, haz tu obra en este varón. Está sufriendo, Padre. Tú en toda ciudad, en todo pueblo, tienes hombres y mujeres de Dios dispuestos para hacer tu misión, dispuestos para guiar al hombre al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna, Padre. Pero también hay poder en Cristo para sanar, para echar fuera este virus, esta pandemia, para arrancarlo, Señor, en el nombre de Jesús, esta peste destructora, y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo y de tu iglesia, y haznos crecer a nosotros, Padre, el poder de tu Espíritu Santo, para tener la autoridad del Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Tu bendición con tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús te agradecemos profundamente por tu palabra, porque nos has hablado a cada ente, a cada persona. El que quiera oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Padre, por Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Un abrazo desde este lugar a la distancia. El Señor esté con usted. Bendiciones, hermanos. Hasta otra oportunidad. Amén.